Saludos cordiales, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. El transporte de droga en una valija de uso diplomático ha sido un tema controversial y con implicaciones políticas de enorme gravedad. La declaración realizada por el presidente Rafael Correa al inicio de su gestión gubernamental, al calificar a los funcionarios del servicio exterior como momias cocteleras, se dio la vuelta y se convirtió en una bofetada para su propia administración. Ahora se le enrostra la expresión de mulas cocaleras a los actuales responsables del manejo de las relaciones internacionales. Un constante proceso de reestructuración de la institucionalidad de la Cancillería ha provocado desajustes, ambigüedades, enfrentamientos y políticas erráticas. La imagen del Ecuador en el orden internacional ha sufrido un notable deterioro. Las desacertadas direcciones dadas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores han provocado este panorama que se ofrece desde el Ecuador al mundo. El caso Diario El Universo ha sido el episodio que mayor descrédito nos ha originado. Para el gobierno, la recuperación de la soberanía y una política exterior sin sometimientos ha sido el logro más importante de este manejo de las relaciones internacionales. Sin duda, el caso de la valija se constituye en un episodio lamentable que avergüenza al país y que requiere de una investigación profunda hasta lograr resolver este embrollo que más parece una estrategia para evadir responsabilidades. Esta mañana en el programa En la Polémica vamos a tratar estos temas y para ello hemos convocado a las siguientes invitadas y a los siguientes invitados. Agradezco la presencia de Gina Godoy. Ella es asambleísta de Alianza País. También nos acompaña César Montúfar. Él es asambleísta del Movimiento Concertación. Agradezco la participación esta mañana de Linda Machuca, asambleísta del Movimiento de Gobierno de Alianza País. Y está con nosotros Fausto Cobo, asambleísta de Sociedad Patriótica. Gracias entonces a nuestros amigos que nos siguen en televisión y gracias a los presentes. Empecemos con la asambleísta Godoy para pedirle una apreciación respecto al episodio valija con droga. ¿Qué dimensión, qué magnitud, cuál es la gravedad de un hecho de esta naturaleza desde la perspectiva de ustedes? Buenos días. Buenos días, Andrés, compañeros del panel, televidentes, muy buenos días. De profunda preocupación y obviamente de profunda responsabilidad. Recordemos que es justamente el canciller Ricardo Patiño quien anuncia al país este hecho, consternado, preocupado y dando todas las facilidades para que la investigación, que debe arrojar resultados, señalar responsables, señalar quién tiene la intención, no solamente de afectar la gestión que Ricardo Patiño en la consecución de esta cartera de Estado tiene la intención de debilitar, de afectar una imagen, pero creo que hay algo más de fondo y es también un golpe a quienes estamos dentro de este proyecto Revolución Ciudadana, de este proyecto político, de esta gestión de gobierno que tiene una consecuencia y una sintonía con la ciudadanía. Hay un respaldo, hay un reconocimiento a este compromiso, a esta entrega, pero lo más importante y lo que quisiera rescatar, y en eso estamos profundamente sintonizados, es que tenemos la obligación y la responsabilidad de acompañar, de dar las facilidades para que las investigaciones se puedan realizar y así ir identificando cada uno de los partícipes en el cometimiento de este delito. A quienes más les interesa la investigación es justamente a ustedes, al gobierno. Al gobierno, a la militancia del Movimiento Alianza País, al país entero, porque es la imagen del Ecuador. Y por eso es fundamental rescatar y recordar, sobre todo a los televidentes, que Ricardo Patiño informa al país de este hecho. Y desde que se hizo público, y mucho antes, la única constancia o coherencia que él ha tenido es siempre estar dando facilidades para que esta investigación no tenga obstáculos y más bien se den todas las facilidades para que tanto la Fiscalía en el Ecuador, así como la Fiscalía en el gobierno italiano tenga la colaboración del gobierno ecuatoriano para que se identifiquen los responsables, los cómplices y los encubridores en este delito que es grave. Ya, Linda, su opinión también sobre el tema planteado de modo así general. Gracias, Andrés. Igualmente un saludo muy cordial a todas las personas que están en sintonía de este espacio y desde luego a mis compañeros en el panel, compañera.
Me parece que definitivamente se trata de un hecho que concita la atención del pueblo ecuatoriano, definitivamente tiene que ver con la imagen de nuestro país y por lo mismo implica un mayor grado de responsabilidad de todos los actores involucrados. Creo que este es precisamente un hecho que convoca la unidad del país en función de conseguir objetivos claros, que se esclarezca la verdad, que la imagen del país sobresalga ante estas circunstancias. Usted ha mencionado en su intervención que uno de los logros más significativos de la gestión de la Cancillería ecuatoriana tiene que ver con la soberanía, pues precisamente por eso, por ese concepto tan amplio y tan importante que los ecuatorianos lo respaldamos y que está incorporado en nuestra Constitución, creo que es importante que se establezcan todos los mecanismos para que los ecuatorianos sepamos la verdad. Ok. Ya, Linda, vamos a dar después el uso de la palabra, pero ahora quisiéramos entonces conocer la opinión de ustedes. Empecemos con usted, César, si es tan amable. Bueno, yo coincido que este es un tema que gravemente afecta a la imagen del país y que por lo tanto no debe haber una línea divisoria entre oposición y gobierno en la perspectiva de que se aclare. Sin embargo, yo discrepo lo que ha dicho sus compañeras aquí en el panel, en el sentido de que la canciller Patiño ha facilitado el desarrollo de las investigaciones. A mí me parece que no. Él más bien con sus declaraciones ya ha exculpado, ya ha dicho que la Cancillería no tiene nada que ver. Y me parece que no se puede acusar a nadie, y de hecho esa no es la intención, no se puede acusar hasta que la investigación no se realice, pero luego de que el canciller ya se ha manifestado, diciendo que aquí no hay ninguna responsabilidad por parte, ni siquiera ha aceptado su posible responsabilidad política, es necesario que él se separe temporalmente del cargo, mientras la investigación se lleva a cabo. Aquí el problema no es... ¿Por qué la responsabilidad política del canciller? Porque evidentemente hubo por varias razones. Primero porque la imagen del país está en juego. En segundo lugar, por el cambio de reglamento que hubo en el mes de noviembre. Eso es algo que no podemos soslayar. Se cambia el reglamento para el envío de valijas diplomáticas. Se rompe lo que en la Convención de Viena se establece como un requisito de este tipo de correspondencia, que solo puede contener documentos oficiales o documentos de uso oficial. Yo me pregunto, ¿por qué si el Ministerio de Cultura tiene una partida especial para el envío de objetos de arte al exterior? Es precisamente que en la valija diplomática se introducen este tipo de objetos. Es algo inconcebible. Es decir, aquí hay un conjunto de temas que hay que investigar. El canciller Patiño ya se ha manifestado, ya ha dado su opinión, ha dicho que la Cancillería nada tiene que ver con el tema. Por lo tanto, él debería separarse temporalmente del cargo para que se pueda realizar la investigación. Porque evidentemente, ¿qué funcionario del gobierno en este momento va a contradecir al canciller? Va a dar evidencia que pudiera comprometer lo que ya ha sido manifestado por el canciller Patiño. Y no solamente por el canciller Patiño, incluso el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior ya emitió, y eso fue publicado en la página web de la Cancillería, un comunicado, un pronunciamiento diciendo que no hay ninguna responsabilidad. Ojalá así sea. Yo creo que todos los ecuatorianos esperamos que ningún alto funcionario del gobierno, peor el canciller de la República o una persona que tenga que ver con la Cancillería tenga que ver en este tema, pero por eso mismo se tiene que investigar y por eso mismo, puesto que ya el canciller se ha manifestado, él debería dejar temporalmente su cargo para que no haya ninguna presión, ninguna sobredeterminación sobre el proceso de investigación. Antes, Fausto, porque me parece que Gina quiere comentar algo de lo que ha dicho César. Sí, por supuesto, y informar y recordar a la audiencia que en los 153 años que existe la Cancillería y desde 1830 se designa el primer canciller. No ha habido reglamento. No ha habido reglamento y han pasado 153 funcionarios como cancilleres y recién esta Cancillería dispone y elabora un reglamento. No es un cambio, no es una reforma. Es un reglamento nuevo. Pero a eso adicional, hay un informe del 16 de febrero de la Dirección Nacional de la Policía de Antinarcóticos, que en el segundo punto, justamente, si usted me permite, lo cito. Sí, el 11 de la revisión de la valija dice: no arrojan novedades de importancia en el acápite de observaciones. Y esto significa que la Policía de Antinarcóticos acude a la Cancillería diariamente. Esto es un procedimiento implementado desde octubre del año 2011. Antes nunca se hacía. Y se hace en las oficinas de Quito, de Guayaquil y de Manta. ¿Para qué? Los perros que detectan con su olfato la existencia de alguna sustancia
pues se pueda valer que esto realmente existe. ¿Y en esa esto se posibilidad. hizo en este caso? Eso se hace desde octubre, Andrés, y particularmente en este caso se hizo, y así consta en el informe que ya está incorporado en la Fiscalía, de tal manera que cuando el canciller Patiño sale, da la cara, y con absoluta frontalidad y transparencia, diría yo, cuando asevera que él no tiene ninguna participación, es natural, porque existen los elementos suficientes, César, porque existen los documentos, los hechos están cronológicamente narrados, incorporándose en el proceso, pero creo que lo más importante es reconocer que la responsabilidad de la investigación está en la Fiscalía General del Estado, que se tiene que complementar con los hechos que se recaben en Italia y que eso nos tiene que arrojar resultados. Ok. Perdón, Fausto, entonces ahora sí. El señor Ricardo Patiño, refiriéndose a los posibles autores, cómplices y encubridores de este lamentable hecho, se refirió en los siguientes términos, textual, que sus huesos se pudran en la cárcel. Imagínese usted la Cancillería convertida en una tarima. Y además de eso, automáticamente con esta frase está diciendo que no tiene ninguna responsabilidad nadie en la Cancillería. Hay un costo, hay una responsabilidad política. Nosotros los militares tenemos un principio que es fundamental. El comandante es el responsable de todo lo que haga o deje de hacer su unidad. No podemos a estas alturas y en un tema de tanta trascendencia, lamentablemente perjudicial para la imagen del país, decir yo no tengo nada que ver en el tema, porque la valija oficial es un mecanismo, es un instrumento diplomático que está contemplado en un convenio internacional. Sí, pero no puede ser el canciller quien se encargue de ir todos los días abajo a la oficina a enviar documentos y ver qué entra y qué no entra. Nadie está diciendo eso, pero fíjese usted, los canes. Vea, yo tengo hasta los nombres de los canes. Los dos canes, el uno se llama Bebé y Eva, y el otro se llama Eva. Pero por favor, los narcotraficantes, los delincuentes, los criminales que trafican droga, tienen los mecanismos para que en este caso posiblemente, pueda ser que Bebé haya estado esperando el biberón, pues, y Eva, qué sé yo, la manzana, pero pasa y resulta que en Italia termina la droga puesta en la usted hace una referencia en el sentido de que Antinarcóticos podría tener alguna complicidad en esto. No, estoy diciendo que los narcotraficantes por cierto, son de unas habilidades y de unas capacidades por eso de no imaginación podemos decir, extraordinarias para lograr esto que se ha logrado. No podemos decir exceptuar de que fue en la Cancillería. No podemos decir. No, entre las opciones no se puede descartar eso. Así es. Eso es verdad. Entonces, hay un costo político y nosotros lo que estamos reclamando es que haya una investigación independiente. César, y luego ¿por qué no había reglamento, Gina? Porque evidentemente regía lo que dice el artículo 25, numeral 4 del Convenio de Viena. Por eso. Y en el Convenio de Viena, en el artículo 25, numeral 4, dice claramente que la valija diplomática solo podrá contener documentos oficiales u objetos de uso oficial. Es decir, no era necesario reglamento porque había un instrumento internacional que regulaba aquello. Lo raro, lo que tiene que el canciller Patiño explicar, lo que no ha sido explicado y por lo tanto la investigación todavía tiene que darse, todavía no ha concluido, es por qué se cambia el reglamento, por qué se establece un reglamento, por qué en el reglamento que se establece, ¿no es cierto?, hay un artículo 14 que abre la posibilidad de una valija extraordinaria y que en esa valija extraordinaria puedan entrar objetos de arte, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que explicarse, además de, como ha dicho Fausto Cobo, ya el contenido mismo de esta valija. Por lo tanto, tenemos una investigación en curso, tenemos una investigación que no ha concluido, una investigación sobre la cual en este momento no hay resultados concluyentes. Y la persona que tiene la responsabilidad política principal, ya ha dicho que no hay ningún problema, que hay ningún... Entonces usted llega a la conclusión de que el error de Patiño es haber anunciado, el haber hecho esta declaración. Yo
yo no puedo decir que Patiño es culpable de nada en este momento hasta que no se realice la investigación. Pero por eso mismo, siendo que él ya se pronunció, que él ya ha dicho que en la Cancillería no hay responsabilidades, él no puede ser la persona, la máxima autoridad en este proceso. Por eso es que, insisto, él tiene que retirarse temporalmente del cargo mientras esta investigación esté en curso. Okay, ahora sí. Sobre el tema del reglamento, o sea, si todos estos años esta situación de las valijas diplomáticas funcionaba sin ningún reglamento, acogiéndose a lo que decía la Convención de Viena, entonces significa que todos los cancilleres que estuvieron en funciones, que procedieron de igual manera, lo hicieron de manera subjetiva, discrecional, que no hubo un documento a través del cual pudieron amparar esas decisiones. Pero la propia Convención de Viena establece en el artículo 3, numeral 1, que las funciones de una misión diplomática son, entre otras, en la sección E menciona, promover las relaciones de amistad entre el Estado emisor y el Estado receptor, así como desarrollar las relaciones económicas, culturales y comerciales. Esto es lo que ha servido de base para la elaboración más adelante del reglamento, que viene a normar, a establecer responsabilidades ya institucionales de quiénes son las personas que van a desarrollar todos los procedimientos de control. Sí. Pero, si me permite, claro, Andrés, yo creo que no podemos analizar esta situación negando otra realidad que está presente aquí, que es el hecho del ambiente previo a unas elecciones que vamos a tener el próximo año. Yo sí creo que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tener también eso claro. Esta discusión se da de la medida y en la magnitud que ha trascendido en los medios y en la opinión pública, básicamente porque tenemos un proceso electoral el próximo año. A mí, le digo, no me llama la atención, creo que en este proceso las relaciones se tensan mucho más y de alguna forma sabemos que esto podría ocurrir, pero lo que sí yo llamo y recalco es a la necesidad que tenemos los ciudadanos también de ver que existen nuevas formas de hacer política, que la política no es solamente denunciar, que no es solamente hacer escándalo o levantar la voz para decir que hay una u otra irregularidad, que hay también la necesidad de establecer procesos responsables, de verificar que esas denuncias efectivamente sean reales. Ahora, y Linda, que se investiguen. Yo estoy de acuerdo en que en un momento electoral o preelectoral los hechos se amplifican y se toman otras dimensiones cuando se producen estos acontecimientos. Pero si no habría habido ladrón en la valija, no habría habido ningún escándalo, ni en más ni en menos nivel. Esa es la primera observación. Y la segunda, yo no soy investigador, yo no tengo esa experiencia ni nada, pero el sentido común me hace pensar lo siguiente. Es muy fácil saber quién es el funcionario, o preguntar, o descubrir quién es el funcionario de la Cancillería que autorizó el envío de esa valija. Por eso es cuestión de 10 minutos, a ver quién fue el hombre que estuvo ese día y que sumilló, autorizó, firmó, lo que sea, el envío de esa valija. Precisamente. Entonces no hay necesidad de tapar nada, sino simplemente permitir esa investigación. Está en proceso esa investigación. Una de las acciones que ha tomado la Fiscalía es, por ejemplo, revisar las computadoras de las personas que han estado formando parte de estas gestiones, de este procedimiento que está establecido al interior de la institución. Ajá. Andrés, algo que debemos recordar es que vivimos en un Estado constitucional de derechos y tenemos que asegurar el debido proceso, el identificar cuál fue la última persona que entrega al courier, claro, las 10 cajas. No es la última persona. ¿Quién? O sea, los señores del grupo de teatro acudieron a la Cancillería, hablaron con alguien, le dijeron: señores, nosotros tenemos una obra prevista en Milán, queremos que nos permitan llevar estos jarrones y estos materiales. ¿Quién nos autoriza? Alguien tiene que haber autorizado. Hay un procedimiento interno y para eso está el reglamento. Pero lo importante, Andrés, es que además de que haya ese procedimiento interno, está la verificación por parte de la Policía de Antinarcóticos que las cajas son entregadas al courier y que el courier las traslada a Guayaquil, las tiene 2 días en su poder, es que y que nuevamente del courier, que también puede ser es parte de la cadena. Lo que digo yo es la primera persona que autorizó el envío del material. El debido proceso debe asegurar el señalamiento de responsabilidades, pero también el uso del legítimo derecho de la defensa. Por cierto, ninguna de las personas que hasta ese momento han estado en cargos de dirección están actualmente en el mismo puesto. Han sido movidas, no han sido separadas. No importa. Hay una investigación. ¿Quién fue la persona que sumilló, que autorizó el envío de eso? Eso es suficiente. Y ahí se empieza la investigación. Hay un tema que es muy importante. Es que hay una investigación en curso, que hay muchas cosas que aclarar, que la Cancillería está bajo investigación. Porque, por ejemplo, ¿quién fue el que gestionó que este artista, este teatrero... Esa es la tarea del fiscal.
No, pero está involucrada la Cancillería, al interior de la Cancillería. ¿Por qué no se utilizó la partida del Ministerio de Cultura? Si en el Ministerio de Cultura hay una partida precisamente para eso, y la valija diplomática linda, no es para eso de acuerdo a la Convención de Viena, que entre las funciones de una embajada también está la promoción cultural. Es decir, no hay que confundir el artículo 3 con el artículo 4. Entonces, por ejemplo eso, ¿quién gestionó que estos objetos tuvieran que ir por la valija diplomática? ¿Quién gestionó? ¿De quién fue la idea para hacer este reglamento permitiendo ese hueco? Porque esto es bien importante. Y allí hay una responsabilidad política del canciller. Si bien no firmó el reglamento porque estaba el vicecanciller en ese momento o el subsecretario en ese momento en funciones, es algo que se tiene que explicar. Pero insisto, no se puede acusar a nadie, no se trata de eso. Se trata de que exista transparencia. Y para eso, si el canciller ya se ha manifestado en una dirección, él no puede continuar en el cargo. A mí me gusta muchísimo escucharles, porque quiere decir entonces que el proceso de enjuiciamiento político al interior de la Asamblea va a seguir y que no va a ser el bloque oficialista, es decir, ustedes y sus compañeros del Movimiento País, de Alianza País, los que van a impedir que eso sí es un uso político, que es la observación que hace Linda y que me parece adecuado. Vea usted qué elementos han incorporado ese uso político de esto. No, porque un aprovechamiento político. Porque la Asamblea tiene una función que es la de fiscalizar. Y el control político es una de las funciones principales de la Asamblea Nacional. Si hay un hecho de tal magnitud que afecta al buen nombre del Ecuador, que indicaría grados de corrupción inimaginables dentro del propio Estado ecuatoriano, es responsabilidad de los asambleístas y de la Asamblea iniciar procesos de investigación. Mire, que en la comisión de la que somos parte, Linda, Fausto y yo, pedimos, por iniciativa del asambleísta Aguirre, que compareciera el canciller para que informe. El asambleísta Aguirre pidió un cambio del orden del día. ¿El resultado cuál fue? Que los asambleístas del país se opusieron. Claro, que vengan a informar. Hay ese riesgo de que también desde el oficialismo se trate de tapar, de distraer. Pero nosotros tenemos la obligación de fiscalizar y controlar políticamente, y ese es un tema político que tiene que ser fiscalizado. Mire, el tema del control político es una obligación. Este es un tema que ha trascendido el tema nacional, es internacional. Por consiguiente, es obvio que todos nosotros tenemos la obligación de hacer control político. Así que no es por el tema electoral. Y como aquí se manifestó, si es que no había la droga, no había el tema que estamos tratando ahora. Pero se habla de protección de derechos, que este es un régimen de protección de derechos. Que se pudran sus huesos en la cárcel. ¿Eso es acaso un régimen de derecho? Hay que ser coherente. Esto es dicho por el canciller. Claro, la expresión es dura, sí, yo entiendo, y las palabras son duras, pero un poco que la justicia impere. Exacto. Y los responsables, si tienen que ir a la cárcel, vayan a la cárcel. Eso está bien en una tarima, no de un canciller de la República. Más todavía cuando nosotros lo que estamos pidiendo es transparencia. Aquí se ha dicho, es el canciller el que puso la denuncia en la fiscalía. Ya sería el colmo. Puso después de un mes del hecho. No. Y ya cuando apareció el tema, obviamente, en el ámbito internacional. Ahora, sí es verdad que hubo un periodo de silencio entre que se supo esto en Italia y que se hizo público aquí en el Ecuador. El canciller ha dicho que eso obedece a la necesidad de manejar esto con reserva para las investigaciones. A mí lo que me preocupa es de que la policía italiana antinarcóticos estaba haciendo ya un seguimiento del tema mucho antes. Eso es evidente. Mucho antes. Y uno ahí puede sospechar incluso que había otros embarques anteriormente. Exactamente. Y es por eso que nosotros hemos pedido que la Policía Nacional, la ecuatoriana, también vaya el comandante de la policía a la Asamblea Nacional para que nos informe, pues. Si es que no había una coordinación previa entre las policías, alrededor del ámbito internacional entre las policías. ¿Por qué? ¿Pero qué información tiene usted de que sí hubo una coordinación? A ver, yo no tengo exactamente la información, pero como soy un oficial del ejército que sí he trabajado en inteligencia, conozco cómo se hacen las cosas. Entonces, si es que yo veo un ambiente que no es el que me da a mí la seguridad necesaria como investigador, tengo que llegar a que se dé el efecto
y en el escenario en donde va a causar el efecto y la seguridad para yo procesar. Okay. Y por eso no se hizo aquí. Con usted terminamos este segmento. A ver, en el tema de los tiempos, el 17 de enero por la tarde, el embajador Carlos Vallejo informa vía telefónica de este hecho. 2 días después, el día 20, precisamente ya la Fiscalía del Ecuador ya recibe la carta que la Cancillería ecuatoriana entrega anunciando y pidiendo que se inicien las investigaciones. Es decir, no es que ha transcurrido un mes, sino que ha habido toda la responsabilidad y la entrega de parte de las autoridades encargadas de este caso para que efectivamente se hagan las investigaciones que se necesitan. Los datos están, los documentos existen, tenemos copias de estos documentos que tranquilamente se podrían publicar si es que fuera el caso, pero los tiene ya la Fiscalía, que es lo más importante. Ahora, yo sí creo que es necesario dividir las dos esferas. El tema del control político, desde luego que es parte de nuestra competencia como legisladores, pero también el área judicial, en cambio, tiene que seguir su cauce. Entonces no podemos pretender que nuestro trabajo interfiera en medio de esa función y que por lo tanto dentro de la comisión se empiecen a tratar estos temas que podrían de alguna forma interferir en un procedimiento que está en marcha, en los testimonios que tienen que darse, en un proceso de sigilo que la propia Fiscalía lo ha establecido así en determinado momento, lo mismo con lo que ocurre en Italia. Pero yo discrepo con mucho respeto, Linda, de tu criterio, pero los asambleístas, la asamblea, las comisiones y en especial la Comisión de Asuntos Internacionales tienen la obligación de discutir el tema. Cuando el asambleísta Aguirre pidió un cambio del orden del día, no estaba pidiendo el cambio del orden del día para que lincháramos al canciller Patiño. Era para pedirle información, para tener una información oficial por parte del propio canciller de lo que estaba ocurriendo. Entonces, eso es parte de nuestras funciones constitucionales. Igual me parece la Asamblea Nacional. Y que si está dentro del calendario electoral o no está dentro del calendario electoral, eso es secundario. Aquí estamos ante un problema fundamental. Es decir, que la denuncia que yo hice de Chucky Seven y la fundamentación de que Gutenberg hizo la sentencia también hay que entender todo. Pero eso es muy grave porque eso es crear una especie de veda. Exactamente. Entonces ya no cumplamos la Constitución durante nuestras funciones de fiscalización durante el calendario electoral, eso sería absurdo. Por lo tanto, tengo que ir a la pausa. Vamos a Inera y provoca una imagen poco adecuada en el orden internacional. Pero hay otros episodios que requieren un debate y una reflexión. Entonces la pregunta para César Montúfar es, ¿la política internacional ha sido correcta, ha sido adecuada, ha sido errática? ¿Cuál es su análisis al respecto? Yo primero preguntaría si tenemos política internacional en el Ecuador en este momento. Bueno, de soberanía. Porque más allá de consignas o de hablar de ciertas maniobras retóricas, yo me pregunto si en realidad el interés nacional del Ecuador es el centro de la política que el gobierno realiza a nivel internacional. Le doy varios ejemplos. El tema, por ejemplo, de las relaciones con Libia, con Siria, con Irán. ¿Eso es algo que beneficia al Ecuador? Estamos hablando de que el Ecuador tiene que poner las manos al fuego e incluso irse en contra de su tradición de defensa de los derechos humanos y abstenerse de votar o votar en contra de resoluciones de Naciones Unidas que están condenando una violación masiva de derechos humanos. ¿Es eso lo que el Ecuador requiere? ¿Quiere decir que el próximo mercado para los productos ecuatorianos va a ser Irán? ¿Va a ser países que tienen una economía incluso que no son complementarios de la perspectiva comercial? ¿Por qué no se ha puesto énfasis en el acuerdo comercial con la Unión Europea, que eso sí es una prioridad para el Ecuador? Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en lo que ha sido el ataque del gobierno ecuatoriano al sistema interamericano de protección de derechos humanos, eso va a favor de los intereses y de los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos. Cuando se busca destruir a la Comisión Interamericana, como lo hicieron gobiernos dictatoriales, el caso más claro es Fujimori. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en estos últimos incidentes en el ALBA, el gobierno ecuatoriano plantea sanciones en contra de Gran Bretaña por el tema de las Malvinas, sin ni siquiera consultar a la presidenta argentina. El último incidente con la Cumbre de las Américas, que no va a ir el Ecuador a la cumbre si es que no se invita a Cuba, sin consultar ni al presidente colombiano ni al gobierno cubano. Tanto así que el canciller cubano el día de ayer le deja descolocado al presidente ecuatoriano. Es decir, yo creo que existe en términos de relaciones internacionales, yo no sé si estamos hablando de que hay una política exterior. Me parece a mí que las decisiones de política exterior, como el tema Cuba, como el tema Gran Bretaña, como el tema del ataque al sistema interamericano de derechos humanos, más responden a la política interna,
a que tenemos como canciller una persona que más bien opera en función de las necesidades políticas internas del gobierno y no del interés nacional del Ecuador en el mundo. Para satisfacer un poco a los espectadores locales. Yo creo que hacia allá va la política. Entonces yo no creo que sea política. Ya, Fausto. Lamentablemente para el Ecuador, la Cancillería, las relaciones internacionales han sido utilizadas desde una tarima para efecto político en el interno del país, en lo interno del país. Y hay un proceso gravísimo de desinstitucionalización en la Cancillería. Y además de eso, el irrespeto a ciertos asuntos ya de orden internacional que han sido instituciones. Por ejemplo, el asilo político. Con el caso último del Universo y con el asilo político que fue concedido al señor Pérez en Panamá, voy a decir nuevamente textual, todos los delincuentes, ahora, palabras del canciller desde una tarima, ahora todos los delincuentes sentenciados van a ir a pedir asilo, refiriéndose al asilo del país que lo estaba dando al señor Pérez, ofendiendo justamente a una institución internacional de uso permanente en las relaciones internacionales. Es decir, la intención del gobierno es utilizar todos los instrumentos disponibles, entre esos, lamentablemente, el tema internacional, para efectos politiqueros a lo interno del país. Y las relaciones internacionales tienen que ser manejadas de una manera seria y responsable, porque los efectos son estratégicos, difíciles de recuperarlos. Por ejemplo, el tema que acaba de decir, no, los amigos del ALBA no vamos a ir a la cumbre de las Américas, y ahora resulta que sí van a ir. Queda en el aire el tema del manejo de las relaciones internacionales, y así podemos hablar muchísimas otras. La opinión de ustedes, Linda, empecemos con usted. Creo que el ámbito de las relaciones internacionales en el Ecuador lo marca la Constitución, que establece no solamente un capítulo para hablar de la integración, sino uno adicional para hablar específicamente de la integración latinoamericana. Y eso tiene especial fuerza e interés en este momento porque nos referimos a las relaciones con otros países, pero fundamentalmente a las relaciones con aquellos que son nuestras naciones hermanas, ese gran sueño de Bolívar de generar la nación latinoamericana, en la cual se han hecho grandes esfuerzos. Para quienes somos parte de la Comisión de Relaciones Internacionales en la Asamblea, nos consta los esfuerzos que existen desde la Cancillería ecuatoriana para establecer vínculos que superen las barreras que por años nos han limitado a los países en la región. Se ha aprobado el Sistema Único de Compensación denominado Sucre. Existe actualmente además un proceso que se logró con muchísimo éxito en lo que tiene que ver con los límites marítimos con el Perú. Existe además, creo que una de las actividades muy importantes que se ha desarrollado este momento en el país tiene que ver con la incorporación de los grupos sociales tradicionalmente excluidos. La Cancillería ha incorporado ahora como nunca antes aquellos sectores que nunca fueron considerados. Ahí están los indígenas, los montubios, los afrodescendientes. ¿Considerados en qué sentido? Incluidos en formas de representación. En representación, en misiones diplomáticas. Desde luego, pero déjenme hablar también desde mi experiencia como migrante. Yo represento una comunidad migrante en la Asamblea Nacional y es precisamente esa comunidad la que hoy en día se ve atendida de una manera diferente. Nosotros, los ecuatorianos, que hoy en día se suman más de 3 millones en el exterior, nunca hemos recibido un apoyo, una trascendencia en el servicio y atención a quienes estamos lejos de la manera en la que se está haciendo hoy en día. No solamente que tenemos una representación con voz propia en la Asamblea Nacional, habiendo tenido la posibilidad de ser electos, sino que vemos cómo a través de las instituciones que nos representan en el exterior, particularmente de la Cancillería, que ha sacado estos sitios exclusivos en donde generalmente estaban los consulados para acercarlos a la comunidad. Hoy en día tenemos consulados ubicados en las zonas de mayor concentración de nuestros migrantes, destinados precisamente a dar la mano a esa población que por muchos años permaneció excluida. Los horarios de atención son distintos, se establece
establecen nuevos mecanismos para atender a los migrantes los fines de semana, en horarios en donde que ellos realmente puedan acceder, con una, desde luego, mayor consideración en cuanto a calidez y a trato. Ok, perfecto. Gina, por favor. Creo que no podemos limitarnos al derecho que tenemos de cuestionar las cosas, de repensarlas y también de demandarlas. Ha hecho algunas aseveraciones, César, a propósito del tema del sistema de corte interamericano, pero no todo está bien. O sea, es nuestra libertad a partir de nuestra autonomía y de nuestra soberanía. Adición a los datos que Linda ha citado en relación a lo que también ha sido una gestión exitosa por parte de Cancillería, tiene que ver justamente con el aumento en el rubro de exportaciones. Nos hace menos dependientes, abre nuevos mercados y eso también pone al Ecuador en otras condiciones. La ratificación del Tratado Constitutivo de UNASUR también nos pone en esta mirada internacional en otro nivel, en otras condiciones, y allí un objetivo fundamental. América del Sur no puede ser vista como el patio trasero, lo que tanto hemos cuestionado y hemos dicho, y esa línea y ese discurso lo lidera Ecuador, y por eso tiene un reconocimiento también a nivel internacional, y América del Sur tiene un escenario político distinto, tiene una vocería importante, tiene una propuesta importante, han tomado la iniciativa junto con otros gobiernos, juntos con otros países que no podemos desconocer, pero, y ahí quiero coincidir también con mi compañera Linda, todos estos elementos son importantes y van dando cuenta del compromiso que este gobierno tiene para con este país, para con este cambio que prometió no solamente en el inicio de una campaña, sino durante toda la ejecución de este plan para el buen vivir, y que de cara nuevamente a este nuevo periodo electoral los escenarios empiezan a mover y los actores políticos también toman los actos, los hechos que les permiten tener una tarima para poder nuevamente ser visibles y allí ir vendiendo su imagen política. Así que ese escenario no lo podemos desechar, es una realidad. A ver. No, sí. Bueno, entonces a ver, mire, yo creo que uno de los, porque me parece que hay que ver también las cosas buenas, me parece que un logro importante del gobierno y de la Cancillería actual ha sido el tema de los límites marítimos con el Perú. Me parece que es un tema importante. Lo que ha dicho Linda, es la mejor atención a los migrantes ecuatorianos, a mí me parece importante. El tema UNASUR también importante. Pero estamos hablando de tres cosas. ¿Es eso una política internacional basada en el interés nacional del Ecuador? Cuando la mayoría de exportaciones ecuatorianas, del potencial de crecimiento de exportaciones ecuatorianas, de crecimiento del empleo, de generación de exportaciones no tradicionales, está por ejemplo en Europa. Y allí más bien el gobierno se ha puesto el pie a sí mismo para no firmar un acuerdo comercial con Europa. El tema, por ejemplo, de los derechos humanos. Mira, Gina, los derechos humanos son columna vertebral de la Constitución que ustedes aprobaron. Estamos hablando de un Estado garantista. ¿Cómo podemos entender que este gobierno sea el gobierno que a nivel interamericano está con la bazuca apuntando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo hizo Fujimori, como lo hizo el gobierno autoritario de Trinidad y Tobago? Eso es inconcebible. El Ecuador, si va por esa línea, si sigue pensando que la política exterior del Ecuador es proteger a Siria, de tener amigos como fue Gaddafi o el gobierno de Irán, que no le ofrecen al Ecuador ningún beneficio, en realidad a lo que vamos a caminar es a un aislamiento internacional del Ecuador. Miren, el tema del caso del universo y la violación a la libertad de expresión en el mundo ha causado un remesón muy fuerte, y el Ecuador está camino a un aislamiento internacional si es que no se cambian las cosas. Entonces yo creo que hay que rescatar lo positivo, pero no se puede decir que esa es la política exterior del Ecuador. Ok, Fausto, ahora sí. Hay que ser coherentes en el manejo, en la administración de las relaciones internacionales. Este gobierno se jacta de ser un defensor de los derechos humanos, pero la propuesta internacional de Irán es desaparecer de la faz de la tierra no solamente a un ser humano, sino a un país entero. Hay que desaparecer del mapa a Israel. Ese es el pronunciamiento de nuestro amigo ahora bajo el esquema del manejo de las relaciones internacionales del Ecuador. Hay un refrán popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros no hemos sacado ninguna ventaja en la práctica con esa relación con Irán, a no ser que estemos dispuestos a importar su principal producto de exportación de Irán, que es terrorismo. A no ser que eso sea lo que queramos,
pero en el resto absolutamente Ahora, ¿usted qué nada. cree? ¿Que esta propuesta de relación, en fin, obedece a una ideología, a un modo de pensar, digámoslo así? Lamentablemente, no solamente, y ahí discrepo con quienes han dicho que lideramos nosotros las propuestas de relaciones internacionales en Latinoamérica. Nosotros estamos a la saga de lo que diga Chávez. Chávez dice que el amigo es Gaddafi y entonces nosotros salimos detrás. Nuestro amiguito es Gaddafi y es peligroso. Fíjese usted, acaba el país de comprar aviones, este gobierno, aviones Chita, que tienen una tecnología israelita, porque su estructura es nada más y nada menos que del Kafir. Y estamos de íntimos amigos con Irán. ¿No será acaso que en un momento determinado quien tiene que autorizar repuestos, quien tiene que autorizar un manejo logístico de este material que acaba de comprar este gobierno, va a decir, bueno, yo no le voy a dar armas al Ecuador? Hay el riesgo de que un sometimiento y una relación con los Estados Unidos, con Israel... Pragmatismo. Mire usted, ¿cuál es nuestro principal mercado? En la práctica, Estados Unidos. Europa, el potencial, el actual Estados Unidos. Y con esos dos sectores, áreas político-estratégicas, donde está el interés de las flores, del camarón, del sector productivo de nuestro país, contra ellos tenemos una posición siempre no muy cordial. Ok, Gina, ahora sí usted. Creo, con Linda, para cambiar un poquito. Salta a la vista que este espíritu de cuerpo no solo se reproduce en los medios, sino también a nivel internacional, y por eso el bombardeo mediático es coherente y es sostenido. Desde el exterior hay una intención recurrente de minar la gestión de este gobierno, de este régimen democrático. Y claro, esto es consecuencia también de ir manteniendo condiciones entre iguales, entre estas prácticas neoliberales, entre estas prácticas de los grupos de poder, de mantener los estados sometidos, anulados, sin posibilidad de protesta. De tal manera que el Ecuador, insisto, en este ejercicio soberano, de autonomía, tiene libertad absoluta de poder expresar su punto de vista, sin necesidad de si este discurso coincide o no con otro elemento internacional, que es importante porque también hay que mirar internacionalmente las corrientes respecto de los distintos temas. Pero yo quisiera cerrar esta intervención señalando que esta coyuntura, estos ambientes caldeados en el país tienen una intención recurrente y es la misma. ¿Y por qué repiten esto de modo insistente y afectar a Patiño? ¿Por qué tendría ese interés? A ver. Porque, y volvemos a las aseveraciones que hemos hecho al inicio, estamos en una coyuntura preelectoral, a menos de 3 meses de que se empiecen a recetar las listas. Ricardo Patiño es un actor político dentro de nuestro movimiento de muy alto nivel. Es el ministro de Relaciones Exteriores. Pero es un referente político. Entonces, la oposición empieza a dirigir sus dardos para minar a nuestros actores políticos, exactamente. Pero la consecuencia, la sintonía, la armonía que tiene el régimen respecto de su gestión en lo público y en lo internacional tiene una coherencia recurrente. No es adecuado minar una gestión política cuando no estamos en esa coyuntura. Creo que se está jugando sucio. Ya, ok, Linda, usted también. Yo creo que hay que diferenciar el tratamiento que se da en el país cuando tratamos de privilegiar aquello que fue tradicionalmente el mayor interés en el establecimiento de relaciones internacionales. Se ha dicho aquí que hay que mirar de manera especial que nuestro principal mercado son los Estados Unidos o son Europa. ¿Y qué pasa con el ser humano? ¿Y qué pasa con los seres humanos? Las relaciones internacionales no tienen que estar basadas simplemente en los temas de capital. En los propios Estados Unidos hoy en día tenemos más de 1 millón de inmigrantes ecuatorianos, compatriotas nuestros, muchos de ellos indocumentados. ¿Cuáles son las políticas que se ofrecen desde ese país en función de reconocer sus derechos, de avanzar en lo que tiene que ver con la regularización, que es una
agenda, una propuesta muy sentida y muy necesitada de los inmigrantes, de los más de 12 millones de inmigrantes que viven en este país. Sobre esa idea, se me une un poco el pensamiento en el sentido de que nos favorecemos nosotros con el hecho de haber abierto las fronteras, de haber permitido el ingreso de ciudadanos del mundo a territorio ecuatoriano. Nosotros sostenemos el principio de la reciprocidad, claro, por eso le pregunto. Pero la reciprocidad no desde la mirada de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Tú me pides visa y yo también. No, nosotros ofrecemos y respetamos los derechos humanos de las personas que llegan a nuestro país, de los extranjeros, de la misma forma como exigimos el respeto de los derechos humanos ellos allá de nuestros no nos compatriotas. Han respondido del Eso mismo obedece a otra dinámica en los Estados Unidos también. Entonces, ¿para en un qué momento sirvió la electoral. medida? Un poco uno se pregunta. Si no íbamos a tener una respuesta similar. En ese caso, con los Estados Unidos no han firmado una serie de convenios que tienen que ver con los derechos humanos y ese es un motivo aparte de análisis. Sin embargo, esta medida sí refleja esa apertura del Ecuador al reconocimiento del concepto de la ciudadanía universal, que tiene que ver respetar a los seres humanos por su condición de seres humanos sin importar el lugar en el que están. Sobre ese tema, concretamente, porque estamos ya haciendo 2 señas. A ver si hacemos rapidito y compartimos. Fausto. Se contradice la posición aquí manifestada en este debate, porque cuando se habla de derechos humanos, entonces hay que defender los derechos humanos en todos los sectores del mundo. Pues voy a volver nuevamente a Irán. Ayer fue el Día de la Mujer, un país en donde no se respeta los derechos humanos de las mujeres, y nosotros somos amigos de ellos. Entonces estamos contradiciendo aquello. Se ha manifestado que la protesta, que este gobierno siempre está dispuesto a la protesta y que es un tema neoliberal la no protesta. Aquí no tiene nada que ver eso, pues. Mire, aquí se está este rato en el país, en lo interno, criminalizando la protesta social, pues. Hay más de 200 dirigentes que están siendo criminalizados por haber salido a las calles y acusados de terrorismo y sabotaje. Entonces hay que ser coherentes. Okay. Mira, Linda decía una cosa importante: el ser humano como base de la política exterior. ¿Cómo puede el gobierno ecuatoriano proteger a un gobierno como el de Siria, que ha matado a 7.500 personas y no votar en contra? Proteger. Claro, porque en 2 resoluciones se une a los países que no condenan la represión de los derechos, la represión y la muerte de ciudadanos en Siria. Ahí está el ser humano. Si no firmamos el acuerdo comercial con la Unión Europea, 15.000 plazas de trabajo estarían siendo afectadas en el primer año, 90.000 en 3 o 4 años más. Esas familias que tienen empleo en el Ecuador y que podrían tener empleo, en esas tienen que pensar. Desde la lectura de la Cancillería eso significa un sometimiento a una política neocolonial. Es que no, eso no es sometimiento. El tema de los derechos humanos es una política universal, está en la Constitución ecuatoriana. El que por ejemplo, fortalezcamos el sistema interamericano de protección de derechos humanos no es sometimiento a nadie. Es sometimiento a nuestro orden constitucional que nos exige ser un Estado garantista, proteger los derechos humanos, promover empleo. ¿Cómo podemos pensar que por razones ideológicas vamos a dejar sin empleo y que es someterse, dar empleo a los 15.000 o 90.000 ecuatorianos que si es que se incrementan las exportaciones con la Unión Europea se verían beneficiados? Pensemos en el interés de la gente, no en la retórica, en el interés de la gente. Nadie está diciendo que tengamos que someternos a una potencia extranjera. Seamos soberanos, pero pensemos en la gente. Voy a la publicidad y ya retornamos en un torno a los temas que hemos tratado o asuntos que han quedado pendientes. Vamos a empezar entonces con Fausto Cobo, por favor. Lamentablemente para el Ecuador, para el país, no existe una política internacional. La Cancillería, como ha sucedido con otros y todos los organismos del Estado, están simplemente al servicio de la política interna del país y sobre todo a los intereses políticos de Alianza País y no del Ecuador. Bueno, pero eso se ha dicho siempre, que lo que ocurre a nivel interno se refleja hacia lo externo. Pero lamentablemente ese reflejo es negativo, porque ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la narcovalija, en donde las momias cocteleras ahora son vistas como mulas cocaleras. Está también el tema, por ejemplo, de la ofensiva de todo el mundo, de actores importantísimos, expresidentes, actores, organizaciones de defensa de los derechos humanos que cayeron encima del gobierno de la Revolución Ciudadana en el tema del universo y en el tema del ataque aquí y la intención de ponernos mordaza a todos los ecuatorianos y claro,
siempre este gobierno victimizándose. Todo lo que nosotros, los que pensamos diferentes, y el mundo que critica las relaciones internacionales del país y los temas internos, entonces se trata de desestabilizar y se convierte en víctima al victimario. Perfecto. Creo que es evidente que en un ambiente preelectoral este tipo de discursos se afiancen mucho más, y es evidente también que es la oposición precisamente la que tiene que apuntar hacia potencializar estos temas de escándalo y de denuncia y demás. Yo creo que los ecuatorianos sí nos merecemos una nueva forma de hacer política, y de alguna forma también quienes somos una nueva generación en este espacio político también apostamos a que eso ocurra, a que el momento de la toma de decisiones, el momento en el que se aporte y se construye al país, se haga desde la crítica constructiva. Yo quiero finalizar, Andrés, agradeciendo a mis compañeros en este panel, a usted por la invitación, pero además creo haciendo ese llamado hacia cambiar ese discurso, hacia ir más allá, hacia proponer, hacia no ver todas las cosas negativas y de alguna forma invisibilizar aquello que sí está pasando, a invisibilizar ese cambio que hoy en día se siente en el país y que lo vemos los ecuatorianos aquí y nuestros migrantes en el exterior. Ok, César, por favor. Yo creo que en toda la vida, todo en la vida tiene cosas buenas y malas. Creo que, como anotábamos hace un momento, en política exterior ha habido 2, 3 aciertos que vale la pena destacar. El tema Perú, los límites marítimos con el Perú, me parece que es lo más importante. Pero creo que la política exterior del Ecuador lamentablemente no está centrada en las necesidades del país, en los derechos de las personas. Hablábamos del tema comercial, que no es únicamente los negocios de ciertas personas, es el empleo, el bienestar de miles de familias ecuatorianas. El tema de derechos humanos. No creo que el gobierno de Correa pueda pasar a la historia como un gobierno que protegió a regímenes violadores de derechos humanos, que destruyó el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Me parece a mí que si persiste en esa línea, si no tenemos una política internacional coherente con los principios de la Constitución, el Ecuador va a terminar aislado. ¿Qué pasaría si es que no firmamos el acuerdo comercial con la Unión Europea? ¿Qué pasaría si el Ecuador llegara a salirse del sistema interamericano de protección de los derechos? Seríamos un país aislado internacionalmente, un país mirado como un Estado gobernado por un autócrata, por un caudillo que no respeta los derechos de las personas. Yo creo que allí está el tema principal y me parece que esa debe ser la reflexión en esta coyuntura electoral, porque es un tema que hay que discutir también en las coyunturas electorales. Muchísimas gracias, por favor, Gina. Yo veo un escenario, una bola de cristal distinta de la que ve César, y esta se sintoniza justamente con lo que uno ve en la calle y con lo que la gente le va diciendo a propósito de la confianza que tiene en la conducción política que hace de este régimen Rafael Correa. En esa sintonía, decirle a los televidentes que quienes somos parte de este proyecto político de la Revolución Ciudadana tenemos un compromiso enorme y un compromiso al que no vamos a eludir, y decir que siendo consecuentes con esa confianza seguiremos pensando como país soberano, respondiendo a sus necesidades, a sus demandas, a sus requerimientos, pero sobre todo a aquella población que históricamente nunca estuvo siendo atendida y que hoy más que nunca recibe directamente la obra del gobierno.